pantomima, así como suena, es una representación teatral. Es una obra donde se hace una representación de X escena. Y doxológica viene de doxología. La doxología es una alabanza que se coloca en una conclusión. Cuando concluye un capítulo en alabanza, esa es una doxología. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la doxología de Hebreos, la doxología del libro de Judas? Esos son bendiciones a Dios de alabanza al final de una conclusión, de un capítulo, de un libro. Entonces dense cuenta, este salmo es doxológico porque termina, es el último capítulo de Salmos, es una doxología. Y es una pantomima por lo que vamos a ver en esta noche. Bueno, comienzo diciendo que este salmo también es un salmo Halel. Es uno de los salmos que comienza y termina con el aleluya. Hay varios salmos que son de este tipo, ya los hemos estudiado varios de ellos, pero tiene algunas cosas en particular, o por lo menos una que salta a la vista, y es que contiene 10 imperativos de alabanza seguidos, de a pares, y vienen 5 grupitos de 2. Eso es muy interesante, muy ordenado. Versículo 1, alabad, alabadlo. Versículo 2, alabadlo, alabadlo. 3, alabadlo, alabadlo, y etcétera. ¿Sí? Y esa alabanza va dirigida, dice, a Dios. En hebreo es Él. Pero nos especifica cuál es Él, quién es Dios, cuál Dios. Versículo 6 dice, Ja, que es una abreviatura de Yahvé. De por sí esa abreviatura ya está en la palabra aleluya. Esa ya es Yahvé, alabado sea Yahvé, aleluya significa eso. Entonces este salmo contiene 10 mandamientos, qué interesante, de alabar a Dios, igual que el número de los 10 mandamientos. Bueno, vamos a distribuir la enseñanza de hoy en 2 puntos. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 5, primer punto, y el segundo punto, versículo 6. Vamos a unificar estas secciones de esta forma, además que es muy cortico este salmo. Primer punto, doxología de la orquesta universal. Es decir, se va a convocar una orquesta, una banda, a que toque alabanzas a Dios. Versículo 1, alaben a Dios en su santuario. Bueno, esta alabanza de la que se trata este Salmo 150 se va a llevar a cabo ¿en dónde? En el templo. Recordemos, el Salmo capítulo 1 habló de la iglesia. El Salmo capítulo 1, por allá en el versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la iglesia, la congregación de los justos. Y ahora el Salmo 150 termina en una alabanza en la iglesia. Salmos es el himnario de Dios para la iglesia. Bueno, importantísimo. ¿Qué harán con salmos aquellos que rehuyen o malversan a la iglesia? Qué lamentable situación. Pues bueno, la iglesia de Dios es su templo, es su santuario, es su casa. Y la casa de Dios es, dice ahí, alabarlo en el firmamento de su poder. Es el paralelo. El santuario es paralelo con firmamento de su poder. El firmamento, imagínense la noche estrellada. El firmamento que refleja allá donde Él está y más allá de los cielos. Pues la casa de Dios es como un firmamento que refleja su poder. Claro que sí, versículo 2 dice, alabadlo por sus proezas. ¿En dónde? En su santuario. Porque es en la casa de Dios donde se recuerdan las proezas que Él ha hecho a través de la locura de la predicación. Es en la iglesia donde recordamos más fácilmente tantas cosas que ha hecho por nosotros y que somos muy dados a olvidarlas.
Es en la iglesia donde también dice, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. La orquesta está siendo convocada, vengan, vamos a alabar por esto, vamos a alabar por esto otro. La grandeza de Él es sin igual y su grandeza exige alabanza. Versículo 3, empiezan a llegar los músicos. Llegó la trompeta, un instrumento de viento, al igual que la flauta. Luego llega el salterio y el arpa, que son instrumentos de cuerda. Más adelante en el 4 vuelve y dice cuerdas. Y luego tenemos en el versículo 4 instrumentos de percusión. Tenemos el pandero, tenemos los címbalos resonantes, los címbalos de júbilo, o sea, los platillos y tambores. Ya ha llegado la orquesta a reunirse. ¿Y qué va a hacer esta orquesta, mis hermanos y amigos? Alabadlo, 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 alabadlo. 6 veces seguidas, dedicada a la banda, a la orquesta universal, a alabar con instrumentos de aire, que en ese entonces eran cuernos de carnero, no eran trompetas como las que hoy conocemos, eran cuernos de carnero. Los instrumentos de cuerda más comunes eran la lira. La lira era un tipo de arpa pero pequeña. Y ahora en el versículo 4 habla de panderos, que son las panderetas. Este instrumento tiene cambios más bien de forma, pero su esencia ha sido la misma. Y aquí luego aparece la danza, una palabrita controversial y extraña. ¿En qué momento en la Biblia aparecen danzas en el templo? Nunca. Pues aquellos que patrocinan el ministerio de danzarines aprovechan este único versículo que les queda en toda la Biblia para afirmar que aquí se habla de danzar en el templo. Sin embargo, aquellos que afirman tal cosa están ignorando el contexto sociocultural del capítulo y además el idioma original. Son personas que solamente interpretan literal la Biblia y por eso terminan llevando todos los instrumentos al culto y tocando a veces con desorden y con mucho ruido desorden en pocas palabras. Cuando tenemos una orden que es hágase todo decentemente y con orden, lo dice 1 Corintios capítulo 14. Ahora, la palabra hebrea para danza, mi hermano Abner en la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando expusimos el Salmo 149, vayamos para allá, él explicaba un poquito acerca de esa danza. Quiero ahondar otro poquito más. Salmo 149. Miremos versículo 3. Dice, Yahvé se complace en su pueblo. Versículo 3, disculpen, dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. Bueno, alabarlo con danza. Y luego en el 150 vuelve y retoma el tema de la danza. ¿A qué danza está haciendo referencia? Miren ese detalle tan interesante que confirma lo que a continuación les voy a decir. Versículo 6. Sean loores de Dios en sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para hacer venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio escrito. Bueno, resulta que en el templo se hacía una convocatoria casi que cada 3 meses y también mensual cuando se hacía la celebración del día de reposo especial y también en algunas festividades muy importantes como lo fueron las trompetas de plata. El pueblo se congregaba mínimo 3 veces al año. Bueno, corrijo, no eran 3 meses sino 4 meses. Entonces se congregaba mínimo 3 veces al año en el templo para alabar a Dios. Y en ese lugar se congregaban para alabar a través de salmos. Pero no solamente hacían eso. El término hebreo del Salmo 150, versículo 4, cuando dice danza, no está hablando de bailar o de un ministerio de danzarines. Está hablando que
Los guerreros hacían una pantomima. Ellos se unían a la celebración y hacían una representación teatral con espada de 2 filos en sus manos, y hacían como una especie de actuación donde simbolizaban cómo derrotaban a sus enemigos y cómo alababan a Dios por la victoria. ¿Se dan cuenta qué gran malentendido hay entonces? El salmista está haciendo referencia a la celebración que hacían los guerreros con sus espadas cuando obtenían la victoria. Eso es una pantomima. Hacían como una obra, como una representación con espadas, y lo hacían con movimientos como una obra de teatro. No necesariamente una danza con cintas y vestidos, hombres vestidos de manera afeminada o mujeres vestidas de X manera como si fueran levitas, cuando no vemos ninguna mujer vestida de levita en el Antiguo Testamento, jamás. Bueno, ahora, esta orquesta ha reunido todos los instrumentos: aire, cuerda y percusión, pero no tiene el propósito de hacer ruido. No es mero ruido. Este salmo representa, por eso decimos que es una pantomima, porque cada instrumento representa cada una de las creaciones. Es una representación de todo el universo cantando, toda la creación adorando, todos los escogidos cantando, como vamos a mirarlo al final también. Cabe la posibilidad de que el cristiano hoy emplee instrumentos musicales para expresar de manera reverente sus afectos por y para Dios. Sí, pero depende de cada iglesia local determinar los límites del uso de esos instrumentos conforme a la fidelidad a la palabra de Dios. Bueno, ese es el primer punto: doxología de la Orquesta Universal. Todo el mundo está invitado, todo el mundo es un instrumento que le rinde alabanza a Dios. Segundo punto: doxología aplicada. Doxología aplicada. Sigamos aplicando este salmo ahora a nuestras vidas, a Cristo, a la iglesia. Decía Agustín de Hipona: ustedes son la trompeta, el salterio, la cítara, el tambor, el coro, las cuerdas, el órgano, el címbano sonoro de regocijo de las cosas que suenan bien porque son armónicas. La iglesia de Dios es el instrumento musical por excelencia que exalta la gloria del nombre de Dios. Las voces son el instrumento más valiosísimo por encima de los instrumentos literales. Cada uno de esos instrumentos entonces representa al pueblo de Dios reunido a cantar con decencia y con orden, con armonía. Este Salmo 150 es la conclusión excelente del himnario de Dios. Versículo 6 dice que todo lo que respira alabe a Yahvé. En hebreo, cuando dice todo lo que respira, no es otra aclaración, no está haciendo referencia a que todas las cosas que respiran en nuestro idioma español, como un perro, un gato, incluye hasta los peces tienen su propia manera de respirar, no está haciendo referencia a los animales acá. El término hebreo que se usa para respirar significa espíritu de vida y solamente se aplica al ser humano en toda la Biblia. Entonces, cuando dice que todo lo que respira alabe a Jehová, significa que toda la humanidad, todas las naciones están invitadas a esta orquesta universal a unirse al templo de Dios, a la casa de Dios, a alabarlo por sus proezas, por su gracia. Toda la humanidad tiene la oferta, la invitación a unirse a la orquesta. Eso es lo que significa el versículo 6. Entonces el versículo 6 clarifica que la orden no está dirigida al templo celestial, como diciéndole
alabar en el firmamento ángeles. No, el Salmo 150 está dedicado a toda la humanidad, pero más especialmente a la humanidad de aquellos escogidos por Dios. Los escogidos por Dios están bajo la orden de alabar al Señor. Bueno, hoy podemos unirnos. Hoy usted puede unirse a esta orquesta universal, aunque no sepa tocar un instrumento, aunque no sepa interpretar un instrumento de cuerda, de viento, de percusión. Puede unirse a este canto universal con toda la creación y con todos los escogidos de todas las épocas. Puede unirse a través de la fe de Cristo Jesús, porque es por Cristo Jesús que esta invitación de que todos lleguen se hace realidad. No fuera por Cristo, no estaríamos nosotros unidos a esa orquesta. ¿Qué hace un colombiano cantando en algo que solamente le pertenecía a un Israel tan alejado de nosotros? Pero por Cristo, ese muro de separación que había se rompió y ahora Él me convirtió en un verdadero israelita y me uno a esa canción. Y entonces yo que respiro, alabaré a Jehová. Aleluya. Únase a esta canción. Es una orden que se una. Pero únase en un cántico de gratitud, de adoración por Cristo Jesús. Así el Señor lo había prometido, se lo había determinado en su voluntad secreta y que ya reveló. Efesios 1. Vamos a Efesios 1, versículo 9. Efesios 1, 9. Dice: hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hay cosas que Dios ha determinado en su eterna voluntad de manera secreta. Dios no tiene la obligación de revelar todas sus cosas a todos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas, o sea, su palabra, son de nosotros y de nuestros hijos, pero hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Pues resulta que esto que vamos a leer era secreto, pero Dios quiso revelárselo a la iglesia. Y Efesios 1:9 lo muestra. Él se lo había propuesto hacerlo así. Versículo 10, ¿qué? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo todas las cosas serán reunidas y se unirán al canto universal de Yahvé por Cristo. Esto se va a hacer realidad por Cristo, en Cristo, y ya se está haciendo realidad a través de la iglesia. Nosotros, traídos de diferentes razas, etnias, naciones, costumbres, culturas, todo eso se rompe y nos volvemos uno solo por Cristo. Y así termina el libro de Salmos. No con una plegaria, no con una oración imprecatoria, ni siquiera con una confesión. Termina con un reiterado aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado 10 veces. Así termina Salmos. Impresionante. Y que por cierto, casi que la última palabra que aparece en Salmos es el nombre de Yahvé. Cuando dice: todo lo que respira alabe a Yah. Aleluya. Y así acaba Salmos con el nombre santo. Amén. Dios es el principio y el fin en todo. Oremos.